Bendiciones a mis hermanos y amigos en el Señor Jesucristo. Bueno, estamos hoy en la última clase, podrían ser muchas más, pero esto es como la condensación de todo lo que hemos hablado y es una serie que empecé sobre los discípulos porque muchas veces hay demasiada carga sobre los hombros de un pastor por falta de crecimiento o porque no tiene discípulos que le ayuden a crecer o porque tú como creyente te das cuenta de que tú no deseas estar en ese puesto y te sientes presionado, te sientes forzado. Entonces la serie implica de que no todos son discípulos, todos somos creyentes. Todos tenemos que en algún momento testificar del Señor con nuestra vida, con nuestros hechos o con oportunidades que se nos van a presentar para hablarle a las personas de que sí hay una manera de una manera diferente de mirar las cosas, de vivir y de tener la seguridad de una salvación eterna. Y que hay quien perdona pecados y quien cambia vidas, nuestro Señor Jesucristo. Entonces toda la serie se ha tratado sobre esto. Y hoy puede que me extienda un poco porque es el último capítulo y pues deseamos cubrir lo que más se pueda en este cierre. Porque el mayor sufrimiento de todo pastor va a ser eso, el discipulado. O sea, ¿por qué no tengo gente que me ayude? Y la gente que tengo no hace nada por traer personas a la congregación. Entonces tenemos todas las clases, las 9 anteriores, nos han dado pautas por medio de la escritura y lo que el mismo Señor Jesucristo sufrió con este caso. ¿Ya? Entonces, comenzamos aquí, con donde más o menos lo dejamos la semana pasada. La mayoría de los cristianos hoy, y en los tiempos del Señor Jesús fue lo mismo, se conforman con ser de Jesucristo, o sea, ser salvados por Él. Saber que Él pagó por tus pecados, que Él pagó para que fuéramos una nueva criatura, que Él pagó para que le sirviéramos. Pero no todos le vamos a servir al nivel de un discípulo que es como un ministro dentro de una congregación, ayudando al pastor o al apóstol de esa grey a crecer, que se involucra con él para todas las cosas. No todos están llamados a eso. Y lo hemos visto en los capítulos anteriores y cómo el mismo Señor lo expresaba. Pero la mayoría se conforma con lo que te dije y el tiempo lo quieren dedicar para su familia, para sus hijos, para sus nietos, lo quieren para progresar, para su trabajo, van a la iglesia, acuden constantemente, apoyan financieramente, están presentes en las actividades, pero no tienen responsabilidades. Y entonces no podemos seguir desde los púlpitos acorralando a esta gente para que se vuelvan discípulos porque no han sido llamados. Y lo hemos visto en los 9 capítulos anteriores. Pero siente que no debe ser las obligaciones eclesiásticas que lo comprometan más allá de cambiar su estilo de vida familiar que lleva y de crecimiento y desarrollo de su familia. Se sienten bien con ir a la iglesia, cantar, orar, escuchar la palabra, diezmar, ofrendar, pero cuando sienten la presión del compromiso, muchos prefieren retirarse e ir a otra congregación donde no tengan esas presiones. ¿Por qué? Porque en su misión de vida y en su propósito no está en llegar a ser un ministro o estar en un ministerio. ¿Por qué razón? No tiene ese llamado de parte de Dios. Los ministros los llama el Señor. Los creyentes los suma, las almas las suma el Señor también. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa realmente. Ahora, tú puedes querer tapar la verdad con un razonamiento,
pero tu experiencia en la congregación como líder, como el ángel de Dios en ese lugar, como la puerta por donde todo mundo tiene que pasar, te das cuenta que no es la realidad. ¿Ya? Ahora, estas personas que no tienen, que no desean ese compromiso, ¿ya? Que según decimos constantemente no complacen el corazón de Dios porque no hacen lo que está escrito, serán castigados, enjuiciados por ser solo creyentes y no discípulos. O sea, creyente es alguien que cree todo lo que la Biblia dice, pero no cree las obligaciones que demanda el discipulado, del cual el Señor habla mucho en Mateo capítulo 10. O el Señor vino a salvar lo que se había perdido por el pecado. ¿No será que cada persona, como lo compara Pablo con el cuerpo humano, tiene una función en la iglesia? Desde los ministros como los obreros, como el creyente regular. Lo vimos en días pasados ahí en 1 Corintios 12. Pero otro desea ser discípulo, imitando en todo a su Maestro Jesucristo. Los dos son salvos para la eternidad. El uno tiene fruto constante de llevar almas al Señor y Él le ayudará siempre para que encuentre siempre el camino para llegar a esa alma y que los dones del Espíritu se manifiesten en Él. Esa es la diferencia entre un discípulo y un creyente. El discípulo va a tener mucho más respaldo de Dios en el fruto del Espíritu y en los dones del Espíritu, porque se está involucrando como el ministro líder. El otro creyente simplemente va y se nutre, lo que yo le llamo llevar el alma como el carro cuando se acaba la gasolina y echarle para que le dure una semana más. Ahora, ¿eso es correcto? Te pregunto. ¿Se irá al infierno porque hace eso? ¿O vino el Señor a salvarlo? Al Dios lo que le importa es salvar esa alma. Ahora, Dios va a colocar en cada persona, en cada creyente, un momento de su vida para que testifique, para que hable. No hay nadie que nazca de nuevo, que lo cambie el Señor, que no hable de Él, el que le cambió la vida. Uno quiere cambiar su vida para bien y testificar del Señor en ocasiones cuando se le presente la oportunidad. Asiste regularmente a todas las actividades de la congregación y se involucra financieramente. Pero el discípulo, el que el Señor llama como discípulo, el que Jesús dijo que rogáramos al Padre para que los enviara, ese desea ser usado por Dios y hacer la obra de Jesús, predicar, exhortar, retar, desafiar, hablar con seguridad, se propone aprender a interpretar la Biblia para dar respuesta a todo lo que demande la necesidad. Y sabe que Dios lo va a respaldar con el don que necesite para ese momento. ¿Ah? Y está involucrado en todo para servir, trabaja por la visión de la obra. Él mismo se identifica como un nacido de nuevo que tiene misión y propósito y sabe lo que le toca hacer, cómo servir al Señor. Y es muy importante, se deja guiar por el Espíritu Santo en todo tiempo. Gusta de orar en todo tiempo también, para que el Señor le coloque personas. Él no está tanto orando por sus necesidades, está orando por los perdidos, porque el Señor le coloque personas que tengan dificultades, que estén enfermos, para orar por ellos, para que Dios los salve, para que Dios los sane. ¿Ya? Entonces, es gente que está orando por eso. Son adictos, así como el drogadicto es adicto a la droga. Ellos son adictos a la palabra, a la escritura. Su corazón le pide, le exige constantemente que esté repitiendo, recordando, memorizando, leyendo las escrituras. Lo desea con intensidad. Es algo que desea mucho más con intensidad que las escrituras. Conversar con Dios. Pero no eso de que te parece, que fue que se me pararon los vellos y entonces ya estoy, el espíritu me está tocando. No, no. Ellos son mucho más realistas. Quieren escuchar esa voz interna. Profeta, ¿y cómo es? Bueno, yo no sé cómo lo hace Dios, pero de pronto es como si el dedo de Dios escribiera pensamiento dentro de ti y te lo confirma y te dice, este soy yo, el Señor, deseo que hagas esto.
ve a tal escritura, a tal parte que te voy a enseñar tal cosa. Mira, ve a tal persona porque está necesitando tal cosa. Aquella persona necesita que tú la liberes, está atada. Aquella persona necesita sanidad. ¿Por qué? Porque esa comunión con Dios y ese estar rogándole siempre de escuchar su voz es como una súplica en la intimidad. Señor, háblame, que yo aprenda a diferenciar cuando tú hablas, que mi oído sepa que es tu voz. Esa es la gente que tiene ese fuego. El mismo Señor lo dijo, son llamas de fuego, son las piedras encendidas, que cuando se arriman a otro carbón que está apagado lo prenden. ¿Por qué? Porque ellos son llama. ¿Ya? Les gusta adorarlo al Señor, aclamarlo con su voz. Ellos se salen de toda pista, de toda música. Ellos tienen su propia música, su propia canción. ¿Ya? Y cuando escuchan una palabra están dispuestos de inmediato a obedecerla. Y su vida gira alrededor de la palabra y el Espíritu Santo. Es una vida de intimidad en donde se ruega, se suplica permanentemente como David, Señor, no quites tu espíritu de mí. Un discípulo es como un ministro. Arde por la voz de Dios, por la escritura, por la revelación, por la rema, por la vida de la palabra, por escuchar una voz de Dios. Pero hoy en día cogemos a todo un paquete de una congregación y queremos como clonarlos, es la palabra que se me viene a mi mente, ¿ya? Resulta que Jesús nunca puso en su boca, esta es la gran comisión, ¿no? Eso es algo que los exégetas bíblicos al hacer la Biblia decidieron que ese llamado a llevar el evangelio por toda parte era una gran comisión y embaucaban a todo el mundo ahí. Pero Jesús nunca dijo eso. Es como otra que es muy controversial, pero pues te voy a alargar un chispito para que te quedes pensando. La palabra fe es del griego. En el hebreo no existe la palabra fe. Existe la palabra confianza. Creer también existe. Pero fe no existe, es una palabra griega. Entonces, si yo te pongo a pensar eso, y si a Jesús lo perseguían por cualquier cosa, tú te hubieras imaginado que Jesús hubiera comenzado a hablar griego en medio del pueblo hebreo. Ay, Señor, hay tantas cosas que son preciosas que cuando nosotros podemos ir a la realidad, lo que estaba pasando, podemos identificar la palabra fe con más, como con más carne, como con más vida. Pero bueno, eso es para otro programa. Siempre debemos testificar del Señor, pero cuando se habla de los títulos que le han puesto a la Biblia, le colocamos la carga a toda la gente por lo mismo. Y no todos son llamados para eso. Si no, Jesús nos le hubiera dicho a ellos que oraran para que el Padre, el dueño de la cosecha, mandara obreros. Nosotros como ministros a veces gastamos mucho esfuerzo, mucho tiempo con todos los creyentes que jamás serán discípulos. Y usted mira que el Señor Jesús tenía miles de personas que lo seguían. Pero primero cuando se fue a orar por los 12, de esos pocos miles que lo seguían, solamente escogió 12, que los llamó para prepararlos. Y cuando los envía en el capítulo número 10, escogió de esos miles que tenía que lo seguían, 72. O sea, él estaba atento, enfocado en las características que debería tener un discípulo, que ya hemos hablado de ello y hoy es el cierre de eso. Ya. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en las llamas encendidas que el Señor envía, vamos a tener éxito, porque no vamos a gastar toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, tantas clases, tantos seminarios para que todo el mundo se involucre. No va a ser así. Tú puedes pensar que sí, pero mira si a Jesús se le convirtieron los miles. Ah, no, es que él estaba preparado para que fueran 12, porque eran 12 tribus. No, si él mismo dice que qué difícil que era, que mira cómo se perdía la cosecha y no habían sino 12 que estaban listos. Muchos lo seguían, sí,
Y muchos venían por sus milagros y por las palabras que él hablaba, que les hacía ver una vida diferente, pero solo 12 estaban ahí. Y no es que no deseemos que haya muchos más discípulos para hacer avanzar la obra del Señor. Todos lo deseamos. Jesús también lo deseó. Pero sabemos que la realidad es otra. Tú puedes seguir alimentando que toda tu grey van a ser discípulos. Pero primero, no te respalda la escritura. Segundo, en la realidad, ¿cuántos discípulos tú tienes? ¿Cuántos discípulos has hecho? ¿Con cuántos discípulos tú puedes decir esto? Tú puedes tener una cuadrilla de 40, por decir algo. Ok, mira cuántos de esos 40 tienen las características de un discípulo. Mira, te vas a dar cuenta, si no te engañas a ti mismo, que tendrás 7, 8, 10. Te contaba en días pasados que una iglesia de 30,000 personas, 2,000, 2,000. Saca el porcentaje de 2,000 a 30,000 y te vas a dar cuenta qué por ciento tan pequeño Dios ha dado a esa gente para que sean discípulos. Y ellos caminan para ser ministros y abrir obras. Y van a hacer exactamente lo mismo que ellos han aprendido. ¿Ya? Entonces, no es que no deseemos que hayan discípulos, Jesús lo deseaba también. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros somos fieles a la escritura, la vida de nosotros nos va a cambiar, porque te vas a enfocar de verdad en la gente a que Dios te envía. ¿Ya? Muchos son los llamados a recoger el fruto maduro, pero pocos son los que lo hacen, porque todos no estarán dispuestos a pagar el precio de ser un discípulo, y menos con las obligaciones que el hombre tiene hoy con la familia y el sistema en que estamos viviendo. Pero sí ordenó, y eso es una orden, igual que cuando dijo, un mandamiento nuevo os doy, era una orden, era algo que tenía que hacerse. O sea que en la ley hay 10 mandamientos y para el mundo entero hay 10, pero para nosotros los creyentes, los salvados por Jesucristo, tenemos 11. Un nuevo mandamiento os doy, búscalo. Ya te lo he repetido varias veces. En Lucas 24, del 47 hacia abajo dice, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer todos los que vamos a una congregación? Hablarle a la gente que hay salvación. Hablarle a la gente que hay quien perdona pecados. Hablarle a la gente que se arrepienta de la vida que lleva para que lleve una vida diferente. Eso es una orden, es una obligación. Pero un discípulo es mucho más que eso. Un discípulo no es solamente habla de arrepentimiento y perdón y misericordia. Un discípulo abarca toda el área de la vida o del alma de una persona. Está dispuesto a ayudar, se sacrifica para sacar una familia adelante, una persona. Él está allí con las botas puestas como su pastor lo está. ¿Eh? Dice que comenzando desde Jerusalén, fueran todos a hacer esto. Esta es una orden que el Señor dio, que habláramos que había perdón de pecado y que nos arrepintiéramos. Pero los discípulos hay que formarlos en base a estar con ellos plantados en las escrituras, estudiar con ellos las escrituras como lo hacía el Señor. Mira, no es que te quiero preguntar, ¿tienes tú un equipo con el que te sientes a estudiar las escrituras, libro por libro? ¿Le dedicas tiempo a esa gente como lo hizo el Señor Jesús? Entonces, ¿cómo queremos formar discípulos apañándolos con lo que nosotros tenemos si no le gastamos tiempo? Y que nuestro testimonio de vida sea conforme a las escrituras, para que ellos vean que los que les enseñamos es lo que nosotros vivimos. Por eso el Señor dijo ahí en Mateo 9, 35 al 38, que la introducción del capítulo 10, porque de que se partió las escrituras, la dividieron como ellos quisieron y separaron cosas que estaban unidas. No habían capítulos, no habían versículos. Era una escritura corrida, donde usted podía mirar en donde se paraba un día y empezaba otro.
No, ellos dividieron todo de una manera que pudiéramos estudiarlo fácil, pero muchas de esas veces hicieron daño, como en esta. Mateo 9, 35 y 38 es la cabeza de todo el capítulo 10, que enseña el costo que debe de una persona conocer de ser discípulo. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino. Y a eso hablamos en los primeros capítulos. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Eso no es nada diferente al mundo que vemos hoy. Las personas están en la misma situación, angustiadas, abatidas por la economía, por el sistema, por las enfermedades, por las bacterias, por las plagas, por todo, por la disfunción que hay hoy en la familia. Mire este país levantado en el Evangelio, levantado en la Biblia, desde que le quitaron que los niños en las escuelas no podían orar. Desde allí empezó la caída de este país. Y yo vivo aquí hace 37 años. Pero yo sé que cada día este país va más para el piso, en todo. Y es una de las cabezas del mundo en todo también, en este momento. Pero ¿qué es el plan que Satanás hizo? Bueno, primero quito la oración. Quitando la oración, voy a tumbar los jueces para que sean todos contrarios al Evangelio, para que se puedan avanzar leyes que sean en contra de las cosas que la Biblia dice. 3 millones de abortos. Hombre, si las mujeres están peleando por tener derechos sobre su cuerpo y decidir cómo hacer las cosas, bueno, que decidan, que se quiten la matriz para que no tengan hijos. Así de fácil. Si usted tiene derechos sobre usted, haga eso para que no tenga bebés. ¿Ya? Entonces, este es lo mismo que Jesús vivió en otro nivel, pero el hombre no cambia. Desde que cayó el hombre ha sido igual, sus intenciones, sus maquinaciones, y hoy en día tiene más. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Jesús estaba hablando de lo que él estaba viviendo, de que los miles que le seguían, habían unos muy pocos que querían tomar ese paso y el costo, porque todo el capítulo 10 te habla del costo de ser un discípulo. Por eso es que es muy importante para que una persona pueda ser un buen discípulo que lo acompañe su esposa y su familia, porque así todos pueden vivir lo mismo. Pero si la familia está dividida en la función, van a haber problemas, lo van a ver. Te lo digo yo que los he vivido por años. Pero los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies o la cosecha que envíe obrero a su mies o a su cosecha, que son los discípulos llama de fuego. Delante de la necesidad, tiene que él enviarlos. Y entonces, como te dije, el capítulo 10 de Mateo es la continuación de la terminación del capítulo 9. Entonces llamó a sus 12 discípulos, pero había muchas más personas siguiéndole. Los llamó a ellos primero. Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quiere decir que Jesús a los que llama discípulos les da poder, les da autoridad. ¿En qué? En su espíritu, en la palabra revelada, en tener autoridad cuando hablen para que cosas sucedan, para que cosas que no estén creadas se creen. ¿Ya? Entonces tuvo que enviarlos a ellos porque eran sus seguidores. Querían ser como él, querían ver los milagros que él hacía. Querían ser como él. Ahora, tú como discípulo y tú como ministro debes conocer las mínimas características que debe tener un discípulo, ya que el capítulo 10 de Mateo habla de todo esto. ¿Ya? Y Jesús le dice,
les habla del capítulo 10 de que lo que ofrece el llamamiento a discipulado, cómo disfrutarán haciéndolo, cómo se moverán en los dones del Espíritu, en el fruto del Espíritu, pero también las penas y sufrimientos del costo de ser un discípulo, un apóstol, un pastor o de predicar el Evangelio. El cómo hay que morir todos los días a los deseos naturales del hombre para tener los deseos de Dios. Siempre vamos a encontrar que el Señor Jesús llama a los discípulos. Dios es el que te prepara y te lleva a gente que son llamas encendidas. O si no, te los lleva como carbones apagados y apenas tú empiezas a ministrar la palabra, el Espíritu los enciende y desean estar contigo y trabajar contigo y estar a tu lado y escucharte y verte. Esa es la gente que Dios te manda. Él los prepara y te los envía o te los envía para prepararlos juntamente contigo, pero también les advierte las consecuencias del llamado o el costo que tiene servirlo a Él. Porque todo el que quiere ser discípulo, quiere ser un ministro del Señor, tiene que saber que hay un precio a pagar, que hay una consagración que te va a separar de la mayoría de los que van a la congregación. Vas a tener un estilo, un tipo de vida diferente a la gran mayoría de los que van a la congregación, porque Dios te va a separar o ya te escogió y te separó para que te consagres para Él. O sea, el llamado tiene un costo por servir al Señor, pero les dice que siempre estará con ellos y les ayudará en todo, que no los dejará solo, que los soportará, los bendecirá, los fortalecerá, los usará con poder. Hará que maravillas y milagros sean a través de ellos, porque eso es lo que el Señor Jesús premia a un discípulo o a un ministro. Le da, le hace ver su gloria a través de él, de palabras, de hechos, de milagros, de cualquier circunstancia, pero no los deja solos en su vida, porque servir al Señor es un privilegio. Ser escogido como discípulo, como ministro del Señor, eso es un alto cargo que nosotros los hombres no valoramos, pero eso vale mucho más que cualquier título que tú tengas, que cualquier cargo en donde tengas mucho poder, mucha autoridad, donde ganes mucho dinero. ¿Por qué razón? No hay nada más maravilloso que la palabra te hable, que el Espíritu Santo te susurre, que tu oído aprenda a escucharle, que tu boca empiece a hablar, a tener en tu boca favor, misericordia, milagro, que en tu boca haya poder para que la gente sea restaurada. ¿Ya? Pero hay algo que tienes que saber. Esa consagración es cuando tú puedes valorar, cuando tú puedes ver el gran amor que Dios nos tiene. Y cuando nosotros estamos en ese nivel es cuando nace el temor a ofenderlo, el temor a pecar, porque no es con la persona que pecamos, es el dolor al corazón de Dios que le vamos a hacer. Entonces, llega un momento en que esa pasión y ese amor por Dios es mucho más grande que lo que tú puedas sentir por amar a tu esposa y a tus hijos. Y créeme que uno ama a la esposa y a los hijos con locura. 45 años casado, yo amo a mi esposa como el primer tiempo, aún más, con más madurez, más limpio, más puro. A mis hijos igual. Y mis hijos tienen 44 y 43 años. Y mis nietos, 21, 17 y 12, se aman igual. Pero Dios está por encima. Tú sientes esa necesidad de amarlo. Eso es una necesidad de hablar con Él, de escucharlo. Ahí es cuando tú te das cuenta lo que Pablo decía, cuando decía que habría que orar sin cesar. Bueno, orar sin cesar no es orar 24 horas sin parar. No, es estar todo el día hablando con Él. Es estar todo el día recordando la escritura o sacando tiempo para leer y te goza, lo disfrutas. Más que estar con tu mejor amigo o hacer las cosas que te gustaban hacer antes. Por eso es que es mayor ese servicio cuando tú lo entiendes, lo comprendes y lo vives.
Y el Señor no te dejará sin recompensa. Jamás. Cuando ellos le preguntaron, Él les dijo, bueno muchachos, les voy a dar 100 veces más de lo que tienen. Y aquí en la vida eterna mucho más. Siempre tenemos que entender también que cuando tenemos discípulos que son llamas de fuego, estarán contigo un tiempo, porque esos son ministros y ministras del Señor, que van a estar contigo un tiempo, te van a ayudar, va a ser el campo o el taller de Dios para prepararlos, para enviarlos a hacer lo que tú haces. Y entonces Pedro, los discípulos, no, el Señor te va a mandar de nuevos, o esos mismos te ayudan a preparar más. Pero esa es la vida en el Evangelio. Para alguien que ha sido llamado por Dios a consagrarse en la música, en un instrumento musical, en la adoración, en la enseñanza, pasión por las almas, pasión por ser usado por Dios con los dones, pasión por hablar y llevar fe, llevar esperanza, llevar confianza, misericordia y perdón de Dios. Pero tenemos que ser claros para no perder el tiempo con gente que no va a ayudarnos, a invertir el tiempo con la gente que Dios nos envía para crecer, para desarrollar. Ok, mis hermanos, esto era simplemente un desafío a que miren las escrituras. Con este es el 10º capítulo. El primero fue una introducción, pero ya después hemos visto cómo se van formando los discípulos en el tiempo y su consagración. Así que en el nombre de mi Señor Jesús, te bendigo y digo que no solamente la paz de Dios viene en tu corazón para tomar este tema, sino que si eres un discípulo te vas a convertir en una hoguera, no una llama, una hoguera, un incendio por donde pases. Y el camino final será un ministro en cualquier área, pero lo vas a hacer. Y tú, pastor que me escuchas, date cuenta, los equipos se preparan. Dios te los envía, a lo mejor algunos preparados, pero la mayoría tienes que prepararlos, gastar tiempo para estar con ellos, estudiar con ellos las escrituras, para que ellos vean. Haz lo mismo que Jesús hizo. Ellos en las noches repasaban todo lo que Jesús les había dicho por el día a otros y a ellos mismos. Bueno, que mi Señor Jesús y su Santo Espíritu haya abierto los ojos de tu entendimiento y que tu oído, el de más adentro, el acoe, el de adentro, te permite escuchar sin soberbia, sin orgullo, sin jactancia. Vea las escrituras y ahí el Señor te va a revelar todo. En el nombre de mi Señor Jesús, Padre, te doy gracias por tu Santo Espíritu en nosotros. Amén y amén.